Egunon guztioi, harrera zoragarri honekin hasiera eman nahi izan diogu Bilboko Orkestra Sinfonikoaren 2025-2026ko programazioaren aurkezpen honetara. Lehenik eta behin, ondo etorriak, gure patronokide den Bilboko Udalaren ordezkaritzan, Gonzalo Olabarria, Begoña de Ibarra bebai, Bizkaiko Foru Aldundiko kultura zuzendari nagusia, bertan ikusten dodaz bebai, Bizkaiarentzako kultura eragile garrantzitsuak direnen ordezkariak, Abaoko ordezkariak, Sociedad Coral de Bilbaoko ordezkariak, Euskalduna Jauregikoak baita ere, lagun asko ikusten dut hemen, Campos teatroa, Arriagantzokitik baita ere, ondo etorriak guztiak, eta baita ere komunikabideetako ordezkariei bebai, ikusten dugu ikusmina sortu duela gure programazio berri honen aurkezpenak, eta espero dugu zuei esker gure gizarte osoan zehar gure mezu hau helaraztea, helarazten laguntzea abonatu, hurbildu zaitezte, Boseko programazio barriaz gozatzera. Nigaz bat dagoz, mai honetan, nire eskumatara Inigo Alberdi, Boseko zuzendari nagusia, eta nire eskerretara Borja Pujol, Boseko zuzendari teknikoa. Eta esan bezala, gaur Bilbao Orkestra Sinfonikoaren 2025-2026 denboraldia aurkezten dugu. Eta barrikuntza nabarmen bategaz egiten dugu, esan dodan moduan, Inigo dago gure artean, aurpegi berri bat, ezaguna guztiontzat, baina barria aurkezpen honetan, beraz, bihotzez, ondo etorria. Inigo etapa berri honetan ja, honekin emoten dotzegu, pistoletazo de salida ofiziala. Eskarmendu handiko profesionala eta lan egiteko gogotsu, etorri jakuna. Inigo, beharrezkoa ikusi dut, gaurkoan ondo etorri ofizial hau emotea eta eskerrak emotea bebai. Euskalduna Jauregia eta Bilboko Orkestra Sinfonikoa den itsasontzi erraldoi honetan, zu ere tripulaziora bat egin izanagatik. Eta hau esan da, goazen Bilboko Orkestra Sinfonikoaren denboraldi berri hau aurkeztera. Iraiaren 25 datorren urteko ekainaren 5 arte disfruta hau ahal izango duguna. Oraingoa, Bosetik alkarrizketarako proposamena egiten dozkue. Bosek alkarrizketa interesgarrietan parte hartzera gonbidatzen gaitu musika hizkuntzaren bidez artistekin berba egitera. Aukera paregabekoa beraz, hainbat gairi buruz hausnartzeko eta aldi berean musika sinfonikoaren indarraz gozatzeko. Bakarlari bikainekin alkarrizketak izango doguz, hainbat gai desbardinak jorratzeko aukera emongo deusku esanak, natura eta inguru giroari buruzkoak adibidez. Aprovecho hoy la ocasión en esta presentación de la nueva temporada de La Voz junto a Inigo Alberdi para agradecer su disposición y su enérgica entrada a esta casa. Ya lo había hecho de manera personal, pero creo que hoy también necesitaba darte la bienvenida de manera pública, de manera oficial y agradecerte que hayas cogido el relevo de Ivonne Arambarri tras su larga trayectoria aquí con nosotras, verás, eskerrik asko, Inigo. Repito, en castellano, que hoy presentamos la temporada 2025-2026 de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa, una nueva temporada en la que La Voz nos invita a participar en diálogos fascinantes, a conversar con los y las artistas a través del lenguaje musical. Una oportunidad única para reflexionar sobre diversos temas y al mismo tiempo dejarnos llevar por la fuerza de la música sinfónica. Podremos disfrutar de grandes solistas, de jóvenes voces como el coro de San Juan Bautista de Leioa y de grandes nombres que debutan esta temporada como Vasily Petrenko, Thomas Dusgaard o Neil Venditti. También estrenaremos el homenaje a Manuel de Falla en el 150 aniversario del compositor gaditano, de la mano de Moisés P. Sánchez, y cerramos, como habéis visto, cerrando el vídeo también, la trilogía del Señor de los Anillos, donde veremos una maravillosa conexión de nuestra orquesta sinfónica junto a la Sociedad Coral de Bilbao. Amaitzeko, beraz, bai Inigok eta bai Borjak luzatuko dauzkue programazioen inguruko informazio gehiago, bai gureko neuke Bizkaiko herritar guztiak,
gugaz batera, bosek denboraldi honetan proponi duten deuskusan elkarrizketetan parte hartzera, hizkuntza universala, dugu musika erabili daigun, eta orain bai, Inigo Alberdigaz, itziko zaituztet, boseko zuzendari nagusiagaz. Beraz, Inigo, nahi dozunean. Eskerrik asko, Leixuri, zure hitzegetxik. Nik hasi nahiko nuke pixkat alderdi pertsonaletik lau gogoeta txikikin. Txikixa, baina niretako oso importantiak. Lehenengo, nahiko neuken nire lehenengo prentzaurreko horretan, honetan, eskertzea, erakundeeri, Bizkaiko Foraldunari eta Bilboko Udalari, niregan ipini duzuen konfidantza. Leixuri, Gonzalo eta Begoña. Bigarren idea, niretzat ohore bada, Ibon Aranbarriren oinordekoa izatera, urrengoa izatea, lan hontan, berak hainbat urtetan indaben lanaren jarraitzaile izatea. Bereziki, ohore handia da, boseko talde profesionaleko parte izatea. Bai musikari, dauzkagu musikari talde bat, eta asko eskertzen dut hemen egotea, bai administrazioko taldia, talde teknikoan eretzat, ohore bada. Eta hirugarrena, ohorea eta erantzunkizuna, niretzaia urte batzuk badaramat mundu hontan, baina beti be, bos bezalako proiektu garrantzitsu batetara gehitziak erronka handixa suposatzen dau. Baina bizidot aukera berezi baten moduan. Euskaldun moduan, badakit bosek ze suposatzen daben, gure herriko, bai hiri, lurralde eta gure herriko kulturan eta horko partaide izatea benetan ohore bada. Decía que me vais a permitir que empiece con 4 reflexiones personales muy sencillas, pero creo, para mí, personalmente es un momento muy importante esta primera presentación de temporada como director general de la VOS y 4 ideas muy importantes. La primera, agradecer la confianza institucional para que yo ocupe este cargo. Segundo, decir que para mí es un honor suceder a Ibon Aranbarri en esta posición, que la ha ocupado durante tantos años. Tercero, muy importante, que es un honor muy grande y una responsabilidad muy grande sumarme a un equipo profesional de este nivel y de esta categoría. Tanto los profesores, los músicos, a los que saludo y agradezco mucho su presencia en esta rueda de prensa. Por supuesto, el equipo técnico, el equipo de archivo, el equipo administrativo, todo. Para mí es una responsabilidad muy grande. Y la cuarta reflexión, la importancia que creo que tiene la VOS y debe de tener más a futuro como aglutinante de la cultura en la ciudad, en el territorio y en el país. Gaur aurkezten dugun denboraldiak izenburua oso argia daka, elkarrizketak, diálogos. Borjak landutako, eta elkarrekin, baina ni denbora gutxi noia, Borjak landutako temporada, eta asko partekatu dugu, eta idea oso polita da. La idea de los diálogos, elkarrizketak, obviamente no es baladí, ¿no? La música es un diálogo entre el propio grupo humano que compone la orquesta, la música sinfónica es un diálogo entre la orquesta y el solista, y en este momento de nuestra vida de la orquesta también es un diálogo entre nosotros para temas que, aunque no son musicales, son muy importantes. Y ahora también estamos inmersos en ese diálogo, ¿no? Y como es un encuentro de familia, pues también hay que decir eso, que estamos inmersos en el diálogo en todos los sentidos. Es verdad que la VOS como proyecto cobra su sentido en un entorno. Bosek, 1922ko proiektu bada, ez dut luzetu nahi, lortzen duten. 1922ko proiektu bada, eta zentzu guztia daka inguruko agente musikal guztiekin. Abaokin, Bilboko Koral Elkartearekin, Euskaldunarekin, musikarekin, Arriaga Antzokiarekin, hainbat eta hainbat agente, Euskadik Orkestarekin, Egorekin, asko eskertzen dut gaur benetan, gaurko familia argazki ontara zuek etortzea. Zuek bosen proiektu horren parte zarete bebai. Decía que si la voz algo tiene que ser, y algo es, y ha sido, y más tiene que ser, es un proyecto aglutinante. Somos y queremos ser el soporte sinfónico de toda la actividad musical del país, lógicamente, de la ciudad, del territorio y del país. Hoy también aquí presentes personas de diferentes asociaciones, entidades corales, la Coral, Carmen, Leyoa, Basilio, en lo coral también nos encontramos en lo sinfónico, ¿no? Con lo cual, orquesta como punto de encuentro con esa idea del diálogo. Gu zerbitzu publikoa gara, eta hori da gure helburua. Gaur aurkeztuko duguna da, hemendik eta urrengo urteko ekainar arte egingo duguna, gaur aurkezten dugu zen gauzetaz aparte, beste asko egingo ditugu,
hor badago baita ere, eta Mikel hortik ikusten dut, badago bebai, saludo a la Sociedad Filarmónica, Carmen, no te había visto, otro de los agentes culturales indispensables de esta ciudad, esaten ebana, gu temporada sinfonikoaz aparte, gizarte mailan eta hezkuntza mailan lan handia egiten dugu, hori aurrera aurkeztuko dugu, baina gaur bada momentua hori aipatzeko. Besterik ez, zerbitzu publikoa gara, hortan gabiz, gaur da, nik musiko hori esaten dutzen nire lehenengo konpasa, cuando el primer día, yo ya sabéis que entré en la voz el 7 de mayo, pues con los músicos hace poco, en el primer ensayo decía, bueno, este para mí es el compás 1, hoy igual no es el 1, pero será el 3, tampoco más, ¿no? Entonces, esta partitura que estamos empezando a interpretar entre todos y en la que todos sois necesarios, eta medioak baita ere. Ez naiz luzetuko, bakarrik gauza bat esan. Aurtengo lehenengo abonuko kontzertuan, pianoa izango da protagonista. En esa idea de los diálogos, el protagonista de ese primer concierto será el piano concertante. Es uno de los grandes diálogos sinfónicos, lógicamente, es entre una gran orquesta, la voz, y un gran piano, un gran pianista o una gran pianista. Bueno, pues en esto del piano tenemos que agradecer a la Fundación BBK que nos ha financiado la compra de un piano. Estamos en el proceso de elegir el piano que será con el que la voz interprete los conciertos los siguientes años. Beraz, berrikuntza txiki bat, piano berrixa, familixa, haunditzen den familixa honendako, piano berrixa beukiko. Ez naiz gehiago luzatuko, baina ni bai pertsonalki, eskerrik asko, eta oin hitza pasatzen duzat Borjari. Ni Borja ezagutzen dut oin dela 20 urte. Eta Ibonekin moduan, ez bada hilabetian behin, izan da hilabetian 3 alditzan, ero gutxienez hilabetian behin, berbetan egon gara, oin egun ero itxen dugu. Decía que ahora paso la palabra a Borja, un profesional al que conozco hace 20 años y con el que es verdad hemos mantenido, estando yo en Euskadi Orquestra y luego en la coral, una relación muy grande y ahora esa relación pues es diaria, ¿no? Pero sí es verdad que hay un tejido de gestión de la música en el país, aquí pues, a Germán, a Roberto, todas las personas que gestionáis proyectos, y ahí hay un diálogo también muy, muy importante de compartir proyectos. Para mí, Borja, sabes que te aprecio muchísimo, te doy la enhorabuena por esta temporada que es muchísimo más tuya que mía, es decir, la hago mía absolutamente, pero el mérito principal es tuyo, ¿no? De una temporada que es muy interesante y que vamos a escuchar con mucho cariño y con todo el aprecio que se merece. Eskerrik asko, Borja. Nada, eskerrik asko, Íñigo, por las palabras, eskerrik asko, Leixuri, y bueno, estamos encantados de tener una orquesta aquí también nutrida delante de nosotros, con sus atriles, y te hace aquí sentir un poquito como que vamos a dar la entrada, ¿no? Y bueno, hablabas de la temporada, es una temporada que hemos hecho también con la colaboración de la Comisión Artística, que también va aportando las ideas, y con algunas ideas que todavía que quedaban de Eric Nielsen también, porque él, bueno, pues siempre con él trabajábamos a futuro, aunque como he sabido ya no es nuestro director titular. Entonces, bueno, hemos configurado en torno a la palabra diálogos, que tan bien nos viene además ahora, y que en la música, como tú has dicho, se expresa a veces fundamentalmente en el concierto con solista, ¿no? Y hemos querido traer varios ejemplos a la temporada de conciertos con solista que siempre están presentes normalmente en el gran repertorio, pero hemos traído otros ejemplos de obras diferentes, de aportaciones más novedosas, más actuales, también a esa figura del concierto con solista, y con ello hemos hecho un miniciclo, ¿no? Que es el ciclo temático de nuestra temporada Diálogos. El primer concierto que contiene ese miniciclo es el gran repertorio Sibelius con Sergei Dogadin, que fue uno de los triunfadores la pasada temporada, el violinista ruso. Y después los otros 3 ejemplos sí serán mucho más novedosos. Schweitz de Erkoreka con el grupo Calacan, quizá una de las obras más inspiradas del catálogo de Gabriel Erkoreka, que Calacan además sabe corporeizar y darle ese toque ancestral y ese toque ligado a las tradiciones que tiene esta música. Después también, de una manera muy imbricada con la naturaleza, Madre Tierra, Mother Earth, de Fazil Say, un compositor universalmente reconocido, que además es un excelente pianista. En nuestra temporada había estado en el pasado como pianista. En esta ocasión vendrá tocando su propia obra, una obra que se estrena por las orquestas más importantes en ese periodo entre enero, marzo, así. Nosotros lo haremos en febrero con él y será pues una gran oportunidad tenerle tocando su obra. Y para acabar con ese miniciclo, el concierto venezolano, escrito por Paquito de Rivera para Pacho Flores, que será el cierre de nuestra temporada.
Pacho Flores ha colaborado algunas veces con nosotros y es un espectáculo verle. También estará Leo Rincón, que es un cuatrista venezolano, el cuatro es instrumento de cuerda pulsada que es espectacular también. Y eso será también un diálogo entre Paquito entre Pacho Flores con la orquesta y también Leo Rondón con Pacho Flores. Grandes directores, como ha mencionado también Leisuri, Vasily Petrenko, que hará esa séptima de Sostakovich, muy simbólica porque es una obra que se compone en el sitio de Leningrado, en el sitio de San Petersburgo, ciudad natal de Sostakovich, ciudad natal también de Vasily Petrenko, cuando Sostakovich está cogiendo un tren y huyendo con su familia, un tren que podía haber sido perfectamente bombardeado, y él escribe sobre las situaciones, sobre el horror de un pueblo sometido a un sitio, ¿no? En ese momento una denuncia contra el nazismo, pero que la visión que nos trae Vasily Petrenko será diferente, una persona que ha denunciado la atrocidad moral de la ocupación de Ucrania, ¿no? Él ha renunciado a sus puestos en Rusia y ahora pues permanece con su prestigioso puesto como director de la Filarmónica de Londres, pero ha renunciado, digamos, a sus puestos en Rusia por ello, y que además, esto es aportación de Íñigo, estará acompañado por unas palabras de Carmele Hayo, a quien se le ha encargado que haga una reflexión precisamente sobre eso. El propio Sostakovich habló de esa pieza cuando podía hablar íntimamente, de esa Sinfonía 7 de Leningrado, como una obra que denunciaba los totalitarismos sin especificar. Nazismo está claro, pero cualquier tipo de totalitarismo, como él sufrió también el de Stalin, etc. Otro gran nombre, Thomas Dausgaard, que estará haciendo otra gran séptima, la séptima de Bruckner. Jan Willem de Vriend, una gran batuta en el repertorio clásico, que hará la Sinfonía Londres de Haydn. Neil Venditti, que también la ha mencionado Leisuri, una estupenda directora turca que va a acompañar a Fazil Say, también muy especialista en su música, y también hará otra séptima, la séptima de Beethoven aparte. Lorenza Borrani, que ya nos ha visitado. Estos ya son nombres de directoras que han venido otras veces. Lorenza Borrani siempre trabaja espectacularmente con la orquesta. Pablo González, Nuno Coelho, Ramón Tebar, con quien también colaboramos en el proyecto de la Fundación Columbus, en el Festival Renacer, Carlos Miguel Prieto, etc. El oratorio estará otra vez presente en nuestra temporada, que llevaba algunos años sin estar, con la Pasión según San Juan, uno de los dos grandes oratorios de Johann Sebastian Bach, con la colaboración de San Juan Bautista, que Basilio nos acompaña, muchas gracias por contar con vosotros. Después de 2 veces San Juan Bautista en nuestra temporada, era el momento de que hiciesen una obra como ya gran, importante de repertorio, ¿no? Han hecho 2 cosas estupendas y ahora pues un gran reto con la Pasión según San Juan, que dirigirá Carlos Mena. Y se ha mencionado también ese homenaje a Manuel de Falla por parte de Leisuri, será dirigido por Nuno Coelho, y es una figura interesante, la de Moisés Sánchez, porque es un pianista formado en la música clásica, pero que tomó el camino del jazz hace algunos años, donde es una auténtica figura. Entonces, este concierto, la manera en la que queríamos homenajear el 150 aniversario de Manuel de Falla, decíamos, me imagino que se tocará en la suite del Sombrero de 3 Picos en muchos sitios. Nosotros vamos a encargar una pieza, será un estreno encargado por la orquesta y con la colaboración de la Fundación Autor, de la Sociedad General de Autores, y Moisés Sánchez compondrá esta pieza y la interpretará también en directo. Tendremos oportunidad de verla en su versión jazzística, la pieza se llamará Homenaje a Manuel de Falla, y en su versión jazzística tendremos oportunidad de verle en la temporada de cámara con su trío, con unas magníficas reinventions sobre la música de Johann Sebastian Bach, una nueva visión de las invenciones de Johann Sebastian Bach hechas con su trío de jazz. Por último, tendremos también otra visión de, Joaquín Achúcarro es una persona que siempre está un poco en nuestra memoria, ¿no? Algunas veces viene aquí cuando tiene que hacer algo muy exigente en algún sitio, nos pide si puede utilizar un poco nuestro piano para estudiar, ¿no? Entonces, muchas veces te lo encuentras aquí, ¿no? Y está estudiando, forma parte de nuestro día a día musical. Y queríamos destacar, aparte de haber tocado con nosotros 40 y pico veces, como en toda su trayectoria, queríamos destacar su faceta como profesor, que quizás es una faceta que no es tan pública. Él ha sido catedrático en Dallas durante muchos años y es una cátedra de la que han salido, también en los cursos de Chigiana, en los cursos de Siena, en muchos sitios, pero sobre todo en Dallas es donde ha desarrollado su actividad didáctica más importante, y queríamos representarla en la figura de uno de sus mejores alumnos, Alessio Bax, un pianista italiano descomunal, reside ahora en Estados Unidos, y con nosotros hará el primero de Brahms.
Y, por último, unas pinceladas sobre la temporada de cámara. Está configurada por 10 conciertos, la elaboramos con la comisión artística. De esos 10 conciertos, 3 de ellos serán de solistas invitados, que están en nuestra temporada de abono. Sasha Cook, haciendo junto con Ramón Tebar, que le acompañará al piano, canciones de Mahler, de Korngold, etc. Estará el ya mencionado Moisés Sánchez con sus Reinventions, y estará también Kit Armstrong, que es un pianista que está en temporada y que con algunos músicos de la orquesta hará un programa también muy, muy interesante. Bueno, pues esto es en general el resumen de la temporada. Eskerrik asko, Borja eta Inigo, eta honekin behintzat guk gaur hemen esateko geneukana, eta bueno, norbaitek galderarik baleuka, pres gagoz horiek jakin badakigu erantzuna, erantzuna emateko. Bai. Parkatu, hartu mikrofonoa mesedez, eskerrik asko. Elkarrizketen idei hori euskeraz azaltzea, eskatuko nizuke hori batetik, eta ero bezetik, zurekin bosen baitan aro berri bat hasten da, ez dakit ja zeure buruari edo lankidei edo, helburuak, erronkak planteatu dizkizun, zeintzu lirateke helburu edo erronka nagusi horiek zure etapa berri honetan. Bale, Ederto. Elkarrizketaren ideia, temporadaren ideia, leitmotiv hori, azkenean adierazien nahi da bena da, musika elkarrizketa da beti, noten arteko elkarrizketa, musikarien arteko elkarrizketa, eta bereziki musika sinfonikoaren barne, badago genero bat, dala kontzertua, nun elkarrizketa horren nolabait jaia da, ez da, bakarlaria eta orkestraren arteko barkatu elkarrizketa hori, eta hori da pixkat ideia. Denboraldi honetan bakarlari beti egoten dira, baina bereziki asko daude, eta pixkat elkarrizketa horren, bakarlari eta orkestraren elkarrizketa horren inguruan. Baita ere elkarrizketa izena ipini dugu, aukeratu dugu, kontutan dugita, gu baita ere, barne etxean, bizitzen garen prozesu, ez da, momentu honetan, elkarrizketan gaude, eta baita ere, musikaz aparte, lan egiten dugu, eta hitz egiten dugu, lan baldintzetaz, eta guzti hori ere elkarrizketa ere bada. Eta hori nahi izan dugu partekatzea. Elkarrizketa momentu honetan da gure helburu bai musikalki eta bai etxe moduan. Eta gero nire erronka zeintzu dira, argi dago, lehenengo puntua da, etxean, nolabait, nik uste dut, guztiok partekatzen dugun proiektu hori lortzeko bitartekari dan lan hitzarmena iztea, hori da lehenengo gauza. Nolabait, etxea, zentzutan, paketzea. Argi dakat, proiektua danok partekatzen dugula, baina orain bidean gaude, nolabait, instrumentu hori, bitarteko hori, nolabait, hitzartzen, ez da? Hori izango da lehenengo partea. Eta bigarren helburua, argi dago Borjak ere aipatu dau, bigarren helburua da, hurrengo urteetan gure zuzendari titularra izango dan, pertsona horren bilatzeto prozesua zita dago, pixkat erabakiak hartzen joatea. Eta hirugarrena oso garrantzitsua, giza proiektu moduan, orkestra bat da proiektu kulturala eta da giza proiektu bat. Eta proiektu moduan, erronka berriak, publiko berriak, espazio berriak eta presentzia berriak irabaztea. Badaukagu erramenta baliagarri bat, norabidea finkatzen lagunduko diguna dela plan estrategikoa. Azken urte terdian, etxe honen baitan, plan estrategikoa landu da parte hartzaile eta eragile ezberdinekin, etxe honetako, Bilboko Orkestra Sinfonikoko parte diran eragile parte hartzaile ezberdinekin, eta momentu honetan ondorioak ere aztertzen ari gara, eta hori izango da danon artean, adostu beharreko lagunduko diguna, norabide hori zein dan adostera behintzat. Quizás repito en castellano porque creo que es importante. La idea de diálogos en castellano ha quedado claro, pero también me preguntaba sobre cuáles son, un poco como director general recién llegado, los proyectos o la idea que tenemos y que tengo tanto en el patronato como en el equipo de la casa y con todas las comisiones pertinentes, un poco cuál es la idea, cuáles son los hitos de esa partitura, ¿no? Para hablar en términos musicales. El primero está claro, el primero es
tengo muy claro que toda la comunidad de la voz, hablo ahora a todo el equipo profesional de la casa en todas sus vertientes, tengo muy claro que compartimos el proyecto, pero en este momento estamos en diálogo y estamos intentando construir, intentando pactar el instrumento que es muy importante en cualquier empresa, y una empresa como esta, que es una empresa pública, servicio cultural, también es muy importante el convenio colectivo. Y ahora estamos inmersos en ese proceso de ponernos de acuerdo y poder seguir trabajando con normalidad, siendo conscientes que en todo proceso es un diálogo y todas las partes tenemos que movernos, ¿no? Porque creo que lo importante, y lo digo muy sinceramente, es que compartimos el proyecto. Lo segundo, muy importante también, aunque en el tiempo está bastante más atrás, pero bastante más atrás no me refiero a 3 años, es posterior, el tema de la dirección titular. Erik Nielsen ha hecho un trabajo magnífico y ahora tenemos que pensar qué director, qué directora será con la que compartamos nuestros siguientes años. Ahí Borja mencionaba, eso lógicamente es un proceso que es verdad, se lidera desde la dirección general y el patronato, pero teniendo muy en cuenta la opinión de la comisión artística y de la propia orquesta, ¿no? Al final esto es cuestión de compañeros de viaje o compañeras de viaje, y creo que esa fase es muy, muy, muy potente. También creo que en un momento en el que tenemos tantas cosas, me atrevo a decir, en la partitura, o si queréis en el aire, tampoco me molesta lo de en el aire, es decir, el convenio, la dirección, creo que es un momento fundante para la orquesta. Es decir, de lo que podamos convenir, pactar, compartir, todos los órganos, desde el patronato hasta el público, por supuesto, los músicos, la comunidad de la voz, de eso va a depender el futuro, ¿no? El futuro de los siguientes años, con lo cual creo que es un momento muy importante. Uste dut, gaudela bizitzen, momentu oso berezi bat, gainera horrela tokatu da, releboak oso naturalak dira, baina momentu hortan gaude. Eta gainera, gaur prentzaurreko honen helburua bada ez, momentu hori partekatzea, o sea, compartir ese momento que consideramos que es intenso, muy importante y fundante. O sea, realmente estamos construyendo la base en la que queremos tener una voz mejor y, sobre todo, para mí muy importante, muy presente en la comunidad, que es lo que creo que justifica un proyecto cultural, social, como es la voz, con una trayectoria tan importante y con un futuro en el que también tenemos muchas cosas por hacer. Luzetzen naiz beti, baina bueno. Opa, buenas, para Íñigo. Comentabas que estáis en diálogos en torno al tema del convenio. ¿Tenéis puesta alguna fecha límite para recibir alguna propuesta o para hacerla? Te agradezco mucho la pregunta. ¿Estamos en ese proceso? No tenemos una fecha límite. Hombre, ojalá fuese, lógicamente, cuanto antes. Yo creo que estamos avanzando mucho, pero no tenemos una fecha. O sea, sí que tenemos una fecha, por ejemplo, este lunes que viene nos reunimos ya con el comité y sindicatos a nivel formal, es la tercera vez. Reuniones informales hemos tenido ya 4, reuniones a nivel patronato, diputación, otras 5. Bueno, estamos muy activos en eso, estamos muy volcados, toda la casa en eso. Cuanto antes mejor, ojalá, por supuesto. Astelenean hori da. Garrantzitsua baita ere. Hor, nolabait, lan hitzarmenaren negoziazio komite hori osatzen dugu orkestaren aldetik Borja eta nik, gure bi letratu, orkestaren bi letratu, eta gero lan batzordeko, komite enpresako 4 kide, eta gero gure kasuan sindikatuetako 3 sindikatu desberdinetako ordezkari. Nere ametsa oporretara hau konponduta joatea, baina hori ja, ez da gitxe. Partiturak nora eruan gozkon. Bidea egiten bagabiz, hori argi dago. Espadago, Iñigok gaurko ekitaldia osarratura nahiko leuke. Ikusi nik atzo dira Gabriel Arestil zala 50 urte.
Eta Gabriel Aresti hemen Zorrotzan lanian emozeban bere bizitza parte importante bat, eta Gabriel Aresti da, niretzat, pasajeu da oso liriko, eta zuekin partekatu nahi dut. Bueno, Gabriel Aresti. Mundua ederra da. Errusiñolaren kantua baino, ederragoa. Nerbioneko ibarrean, udazkeneko arratsetan, pinudiek arimari ematen diote mosutxo luze bat. Gabriel Aresti, en este poema especialmente lírico, habla del Nervión, habla que el mundo es hermoso, como el canto de un ruiseñor, y habla de un beso en el alma que dan los pinos de la ribera, ¿no? Bueno, es así dicho, traducido queda un poco más feo, pero es verdad. Euskeraz zoragarria da. Gure helburua zein da, gure kontzertuak, udazkenean hasiko diren kontzertuak, udazken arratsetako kontzertu horiek, izan daitezela gure entzulen ariman, musutxu luze horrek. Eta zeuri dan hori eskerrak etortzearen, zeuek danokin kontatzen dugu gure kontzertuetan, gure familixako partesarie, eta besterik ez. Eskerrik asko.